los últimos versículos del capítulo 1, ¿sí? Versículo 26 hasta el versículo 31, ¿sí? Para aquellos que nos acompañan o para aquellos que solamente a modo recordatorio, estamos en una serie que estamos hablando sobre la iglesia, ¿sí? De cómo amar la iglesia, ¿sí? Y estamos viendo el caso no fácil de la iglesia de Corintios, ¿sí? Estamos revisando y vamos a revisar los primeros 4 capítulos. Y ya estamos terminando el primero. Solamente recordar que el domingo anterior, cuando nosotros hablábamos de la centralidad de la cruz, ¿sí? No solamente para el creyente o para nuestra salvación, sino que también cómo la centralidad de la cruz trae beneficio para la iglesia, ¿sí? La iglesia debe vivir centrada en la cruz. ¿Por qué? Y ahí aprendíamos algunos principios. Primero, porque la cruz nos ayuda a eliminar el orgullo que hay dentro de nosotros, ¿sí? La cruz nos ayuda a eliminar el orgullo que hay dentro de nosotros. La cruz también nos ayuda a redefinir nuestra comunidad, ¿sí? Es decir, que nosotros no vivimos bajo las lógicas de este mundo, bajo las estrategias de este mundo, sino que nosotros vivimos conforme a la sabiduría de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y por último, nosotros estábamos hablando que la centralidad de la cruz nos libra de ser esclavos de nuestras propias expectativas en relación a la iglesia, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros como iglesia, como creyentes también, podamos estar siempre centrados en la cruz. Recuerde algo, queridos hermanos, que Pablo está velando por la unidad de la iglesia, ¿sí? Pablo, este es el tema de los primeros 4 capítulos. Pablo está viendo la división como un problema serio dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo lo que está hablando en estos capítulos, en estos 4 capítulos, es de tratar de solucionar este problema de la división en la iglesia, ¿ya? Así que Pablo viene hablando de esto. La iglesia, como les decía, la iglesia de Corinto estaba muy dividida, estaba muy fraccionada. Era una iglesia muy complicada, ¿sí? Y fue intencional que dijera muy, porque era muy complicada, ¿sí? Con problemas morales, espirituales, doctrinales. Vivían en constante conflicto, ¿sí? Había un espíritu en la iglesia, me contaban los hermanos, de pelear por todo y con todos, ¿ya? Eso me decían los hermanos de Corintios cuando hablábamos acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba este problema? Porque la iglesia tenía este pecado de que todo giraba en torno a las personalidades, a las personas, a los rockstar, ¿sí? Entonces, esto es trae muchos problemas. Entonces, lo que Pablo va a hacer ahora, del versículo 26 hasta el versículo 31, les va a dar un segundo argumento, ¿sí? Ya Pablo ya les habló de la supremacía de la cruz o de la centralidad de la cruz. Pablo ahora va a hablar de un argumento interesante que en buen chileno, Pablo les va a decir, les voy a contar algo para que ustedes vean y se den cuenta que se están pisando la cola ustedes mismos, ¿ya? Pablo lo que les va a decir a continuación es que su lógica, la lógica de ustedes, no tiene sentido, no trae nada bueno, ¿sí? Pablo les va a comprobar a ustedes a ellos que la lógica que ellos están utilizando es absurda, completamente absurda, ¿sí? Entonces, Pablo nos va a recordar a nosotros y nos va a enseñar qué es lo que debemos recordar para ser una iglesia saludable, para que amemos más nuestra iglesia. Y Pablo nos va a dar 2 principios muy importantes, y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Pablo, en primer lugar, le recuerda a la iglesia y nos recuerda a nosotros que vivimos en esta época, que vivimos en esta iglesia, que amamos esta iglesia. Pablo les recuerda a los corintios y nos recuerda a nosotros quiénes éramos antes de conocer al Señor. El espíritu de división en la iglesia es porque muchas veces olvidamos quiénes éramos. Olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Olvidamos de dónde el Señor nos llamó. Y esto es lo que dice el versículo 26. Presten atención al versículo 26. Pues consideren, hermanos, fíjense que Pablo con todas las divisiones, Pablo aún así llama a estos hermanos, ¿sí? Así que por más que nos peleemos el día de mañana, seguimos siendo hermanos. Pues consideren, hermanos, ¿qué dice? Su llamamiento. Pablo les recuerda quiénes eran. Pablo comienza invitando a los hermanos de Corintios que recuerden su llamamiento. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto? Pablo quiere que ellos recuerden su historia con el Señor.
Que recuerden que ellos fueron llamados a través de la predicación del Evangelio. Pablo le está recordando que ellos fueron llamados por la predicación precisamente de la cruz, aquello que ellos estaban olvidando. Pablo quiere que ellos recuerden a quién el Señor usó para que ellos se convirtieran. ¿A quién usó? Al mismo apóstol Pablo, a través de una predicación evangélica sencilla, pero siempre fiel al mensaje. Y Pablo quiere que ellos recuerden quiénes eran antes de escuchar el evangelio que Pablo les predicó. Cuando Pablo dice, consideren su llamamiento, tiene estos tres objetivos en su mente. Recuerden cómo ustedes llegaron a la iglesia a través de la predicación del evangelio. ¿Quién les predicó? Un hermano, apóstol Pablo, que predicó en las plazas, que predicó en las calles. Recuerden eso. Y Pablo les está recordando que recuerden su llamamiento para que recuerden que cómo ellos eran antes de escuchar el evangelio que el mismo apóstol les predicó. Entonces, ¿por qué hace esto Pablo? Para que ellos se den cuenta de que Dios no valora lo que ellos valoraban. Dios no exalta aquellas cosas que ellos mismos estaban exaltando. Pablo le está recordando esto, que Dios no le da importancia no le da importancia a los modelos que los mismos corintios le estaban dando importancia. Pablo los llama a ver esta misma evidencia en la iglesia. Revisen sus vidas y miren la iglesia. Y miren lo que dice después. No hubo muchos sabios. ¿Por qué quieren tanto seguir los parámetros de la sabiduría humana si en la iglesia no hay sabios? Si Dios ellos escucharon el evangelio, ellos no se convirtieron, no fueron escogidos por Dios. Por eso es que Pablo dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. No hubo muchos poderosos, ni siquiera muchos nobles. Fíjense lo que Pablo está llamando y está haciendo reflexionar a los corintios. Porque la lógica de los corintios era esta. Oye, sigamos los parámetros de este mundo con la sabiduría, con los poderosos, con los nobles de la ciudad, de la sociedad. Y Pablo está diciendo, Dios no funciona así. Vean su iglesia. Vean cómo la mayoría de las personas son comunes y corrientes. No hay sofistas, no hay sabios, no hay filósofos, no hay personas elocuentes. Vean en la iglesia. No van a encontrar a muchas personas poderosas. No hay políticos, no hay gobernadores. Yo sé que ustedes aman el poder, es como si Pablo estuviera diciendo esto. Yo sé que ustedes aman el poder, aman la sabiduría, aman ser poderosos, aman ser sabios. Ustedes creen que el poder, la sabiduría y el ser de buena familia va a traer estatus, va a traer fidelidad o va a traer bendición a la iglesia. Pablo le está diciendo, miren, Dios no funciona con esta lógica. No hay de esas personas que ustedes tanto anhelan dentro de la iglesia. Pablo lo está confrontando porque ellos, como les decía, valoraban el conocimiento, valoraban el poder, valoraban la nobleza. Pero Dios no tiene valor. Para Dios eso no tiene valor. No es lo esencial. Dios llama a personas común y corriente. Llama a los más débiles. Por eso es que Pablo les hace este recordatorio. No olviden sus raíces. No olviden sus raíces. No sé por qué ustedes piensan que prefiriendo personas sabias o personas poderosas o personas nobles, la iglesia va a crecer, vamos a ser mejores cristianos o el mundo se va a convertir. Si el Señor no trabaja de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo le está diciendo a los corintios que el evangelio humilla a la autosuficiencia humana. El evangelio humilla a la autosuficiencia humana. Por eso que ellos tenían este error. Ellos estaban alabando la autosuficiencia humana. Y Pablo dice, si ustedes alaban la autosuficiencia humana, ustedes están yendo contra el evangelio. Están yendo contra la sabiduría de Dios. Esto es muy importante recordar, hermanos. Yo quiero destacar aquí que no es que a estas personas no hay salvación o no hay esperanza. No estoy hablando de eso. Lo que Pablo está haciendo aquí es que Dios va a llamar a los que Él quiere.
Él va a transformar los corazones que Él quiere, sean sabios o no sabios, sean poderosos o no poderosos. El Señor va a llamar a quien Él quiera, a quien Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Pablo está recordando esto para que los corintios no olviden eso. Debemos entender que a Dios no le impresiona nuestra elocuencia, a Dios no le impresiona nuestro poder y a Dios no le impresiona nuestro apellido, nuestra historia personal para ser elegidos por Él. La elección de Dios no depende de lo que Él vio o de lo que nosotros podemos producir. La elección de Dios depende solamente por gracia, por Él. Ninguna elección de Dios se basa en criterios creados por nosotros. Los corintios estaban cayendo en este error. Ellos se estaban jactando porque creían que si somos de Apolo, si somos de Pedro, si somos de Pablo, el Señor nos va a bendecir. Por como somos de Apolo o porque somos de Pedro, el Señor nos ama. Y Pablo le está diciendo, no, esa no es la lógica de Dios. Dios los ha elegido porque los ama. Recuerden eso. Y esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos. Porque si nosotros recordamos cómo llegamos a la iglesia, si nosotros recordamos cómo llegamos al Evangelio, si nosotros recordamos a aquellas personas que el Señor ha usado a nuestras vidas, ¿qué va a producir en nosotros? Humildad, gratitud. ¿Por qué la iglesia de Corintios se estaba llenando de orgullo? Porque se estaban olvidando cómo ellos llegaron a la iglesia. Ellos se estaban olvidando de cómo ellos llegaron al Evangelio, solamente por la predicación de la palabra, solamente por gracia y por misericordia. Cuando nosotros recordamos esto, cómo el Señor nos llamó, de dónde el Señor nos llamó, esto va a producir en nosotros, en cada uno de nosotros, humildad, gratitud en vez de orgullo. Pablo le está recordando que la elección de Dios no es por mérito humano, sino es por gracia. Los corintios estaban olvidando que ellos fueron débiles. Los corintios estaban olvidando que Dios ha derramado su gracia sobre ellos. Que Dios escoge a personas en su estado de insignificancia. Dios escoge a personas débiles. Dios escoge a personas rechazadas. No por lo que son, sino por lo que Él es. Y por lo que Él está dispuesto a hacer con ellas. Si nosotros empezamos a olvidar esto, vamos a empezar a construir una comunidad con estructuras más parecidas al mundo, donde se anhela el poder, donde se anhela la fama, donde se elevan las formas. Más, si recordamos de dónde venimos, si recordamos su gracia, esto nos va a hacer que cada uno de nosotros seamos humildes, llenos de gracia, llenos de verdad. Una comunidad, queridos hermanos, que recuerda su origen, de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos ha llamado. Una comunidad que recuerda esto es una comunidad libre de jactancia, libre de orgullo y podemos amar. Muy importante, Pablo les recuerda quiénes eran ellos y cómo el Señor desde ahí los llamó. Entonces, yo quiero que recuerden este principio, queridos hermanos. Una comunidad que recuerda de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos trajo, nos hace libre de toda jactancia, de todo orgullo. Y nos hace libres para amar, para perdonar y ser una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo que nos muestra el texto está en los siguientes versículos. Fíjense lo que dice a continuación. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar precisamente a los sabios que tantos ustedes adoran, aman. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a los débiles. ¿Sí? Esas cosas que a ustedes les dan vergüenza, para avergonzar a los que es fuerte. ¿Sí? Ese poder que tanto anhelan. Bueno, el Señor ha escogido a los débiles. Versículo 28. También Dios ha escogido lo vil, lo más bajo, ¿sí? A lo más despreciado del mundo. Lo que no es, para anular lo que es. Versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Fíjense lo que Pablo está diciendo acá, algo muy importante. Pablo está diciendo, mira, Dios, la lógica de Dios es muy distinta a la lógica del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige a los más débiles, a los que no tienen nada que ofrecer? ¿Por qué Dios elige a los más insignificantes?
¿Por qué Dios elige a este tipo de persona? ¿Qué clasista es Dios? No, ese no es el propósito de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie pueda decir, yo estoy aquí por mis propios méritos. Yo estoy aquí porque soy bacán, porque mis papás, mis abuelos, porque yo puse esto, porque yo me merezco estar acá. Para que nadie, para que ninguno de nosotros digamos, si estamos acá, si soy cristiano, es porque soy buena persona, es porque me lo merezco. Por eso es que la lógica de Dios es muy distinta a la lógica de este mundo. ¿Sí? Para que nadie se jacte. Para que no haya motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque recuerden, porque el Evangelio humilla la autosuficiencia humana. Recuerde eso. Entonces, para que nadie se jacte. Versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Entonces aquí está lo segundo que Pablo nos va a recordar. Pablo no solo nos recuerda nuestro pasado, nuestra historia, de quiénes éramos antes de conocer al Señor. Pablo ahora nos recuerda quiénes somos ahora. Y Pablo nos recuerda que somos de Cristo. Somos de Cristo. Esto es muy importante que la iglesia lo recuerde. Cada uno de nosotros somos de Cristo. Recordar que estamos en Cristo pone fin a cualquier pensamiento arrogante. ¿Sí? Esto es muy importante. Que todo lo que somos, todo lo bueno que podamos tener, recibir o dar a los demás, no viene por nosotros. No viene de nosotros, viene a través de Cristo. Por eso es que Pablo va a empezar a profundizar en esto. Y Pablo les va a recordar, si hay algo bueno en esta iglesia, si hay algo bueno en que debemos anhelar, aspirar, no está en ustedes, no está en la lógica de este mundo, sino es porque estamos en Jesús. Esto es muy importante que usted lo recuerde. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que el texto comienza diciendo que por obra suya, por obra del Padre, por voluntad del Padre, ustedes están en Cristo. Pablo le está recordando esto que se estaba perdiendo en la iglesia de los Corintios. Estaban jactándose de que ellos eran gracias a sus habilidades, a su conocimiento, a su poder, a su nobleza. No. El creyente que está en Cristo es porque ha sido injertado en Cristo solamente por gracia. Si tú estás hoy en Cristo, es por gracia. Es por pura misericordia. Por eso que Pablo está afirmando esto. Esto es algo muy importante. Pero por obra suya ustedes están ustedes en Cristo Jesús. El cual, y aquí Pablo empieza a mostrarnos cómo Jesús es valiosísimo. El cual se hizo para nosotros sabiduría. Esa sabiduría que tanto anhelan, queridos hermanos de Corintios, no está afuera. No está ahí en ese personaje, en ese rockstar, en esa persona que está parada en las plazas. La verdadera sabiduría está en Jesús. La verdadera justificación, la verdadera santificación, la verdadera redención no está en nuestro poder, en nuestra sabiduría, en nuestra nobleza, sino que está en Jesús. Jesús es nuestra sabiduría. Jesús es nuestra justicia. Jesús es nuestra santificación. Jesús es nuestra salvación. Pablo le está diciendo, todo lo que ustedes están buscando afuera está en Jesús. ¿Buscan sabiduría? Busquen a Jesús. ¿Quieren saber cómo entender la vida, cómo funciona la vida, cómo darle sentido a la vida? Busquen a Jesús. Jesús es nuestra justificación. ¿Quieren estar bien delante de Dios? ¿Quieren tener una relación reconciliada con Dios? ¿Quieren estar amados? ¿Quieren ser amados por Dios? Busquen a Jesús. ¿Quieren vivir una vida como corresponde? ¿Quieren marcar la diferencia? ¿Quieren ser distintos? Busquen a Jesús. ¿Quieren tener esperanza? ¿Quieren ser libres del pecado? ¿Quieren vivir la vida cristiana de manera plena? Busquen a Jesús. No busquen en sabiduría, no busquen en poder, no busquen en nobleza. Busquen
todas esas cosas en Jesús. Por eso es muy importante lo que hablábamos el domingo anterior, de la centralidad de la cruz. Porque cuando nosotros perdemos la centralidad de la cruz, comenzamos a buscar aquellas cosas que necesitamos y que sabemos que necesitamos afuera. Y cuando empezamos a buscar las cosas afuera, es ahí en donde nosotros comenzamos, es ahí donde comienzan los problemas. Es ahí donde comienzan las divisiones en la iglesia. Porque ellos, en vez de enfocarse en Jesús, ellos, en vez de buscar todo lo que necesitan en Jesús, comenzaban a buscar sabiduría, relación con Dios, santificación y redención por fuera. Y por eso habían tanta división. Sí, porque yo creo que Pablo me acerca más al Señor. No creo que Apolo me acerca más al Señor. Yo creo que hay que ser muy sabios para acercarme al Señor. No, es que hay que ser poderosos para acercarnos al Señor porque el Señor es el Rey. Entonces hay que ser poderosos. No, queridos hermanos. Y el texto termina apuntándonos a qué cosa. ¿Por qué todo en Jesús? Porque la gloria le pertenece solamente a Él. Porque la gloria humana es incompatible con el Evangelio. Es incompatible con el Evangelio. Por eso yo les decía en un principio, en varios sermones atrás, o lo he repetido muchas veces acá, que cuando nosotros empezamos a dividirnos, cuando empieza el orgullo a prevalecer, no solamente estamos generando división en la iglesia, sino que también estamos yendo en contra del Evangelio. Porque el Evangelio humilla a la autosuficiencia humana, porque la gloria humana es incompatible con el Evangelio. Entonces, si la iglesia quiere crecer, si la iglesia quiere ser una iglesia conforme al corazón de Cristo, lo único que tenemos que hacer en nosotros es aferrarnos al Evangelio. Por eso es que Pablo conecta esta sabiduría de Dios con Jesucristo, y en Jesucristo está todo aquello que nosotros necesitamos. Así que este es un texto muy importante, queridos hermanos, porque Pablo nos recuerda su elección. Pablo recuerda la elección de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene humildes. Eso nos mantiene humildes. Por lo tanto, la primera tarea para la casa, para cada uno de nosotros, es: debemos recordar quiénes somos. Debemos recordar de dónde el Señor nos sacó. Pablo no busca destruirnos. Oh, qué feo que Pablo nos está sacando en cara nuestro pasado. No. Pablo no tiene esa intención. Pablo le está recordando esto para que no se jacten, ¿sí? Para que no miren en menos a los demás. La iglesia necesita recordar, cada uno de nosotros necesitamos recordar que ninguno de nosotros llegó a Cristo por mérito propio. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a ser humildes unos con otros. Vamos a ser pacientes unos con otros. No nos vamos a tener envidia. No vamos a tener competencia. No vamos a pelear todo y por todos. Por eso tenemos que recordar de dónde el Señor nos llamó, cómo el Señor nos llamó. Y si hoy estamos en una iglesia grande, pequeña, es por pura gracia. Así que eso es lo primero. Recuerda quién eres. Eso fortalece la unidad en la iglesia. Recuerda quién eres. Lo segundo, aprendamos a valorar a todos los miembros de la iglesia. Aquí había un problema en la iglesia de Corintios. Es que ellos valoraban a los más capaces, a los más bacanes. Le sobaban el hombro a los más pulentos de la iglesia. Y no. Recuerden que Dios ha escogido lo débil, lo vil. Paremos de valorar en la iglesia solamente a los más brillantes. Valoremos a todos. La iglesia es una comunidad donde los pequeños, donde los rotos, donde los débiles, no rotos de rotería, sino de las personas rotas, ¿ya? Porque no piensen que roto. Donde las personas rotas, las personas débiles han sido acogidas por amor por parte del Señor. Debemos empezar a cultivar una iglesia, queridos hermanos, un liderazgo donde todos son importantes. Todos son importantes. Afuera en el mundo, los más poderosos, los de mejor apellido son importantes. En la iglesia eso no ocurre acá. Esa lógica no debe entrar en la iglesia. Todos son importantes. De la persona más pequeñita de nuestra iglesia hasta la persona más adulta, todos son importantes en nuestra iglesia.
¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia no crece por talentos humanos o por estrategia humana. ¿Cómo crece la iglesia? Por obra del Espíritu Santo, a través de quienes Él llama. Así que esto es muy importante. Así que la segunda tarea para la casa es valoremos a todos los miembros de la iglesia. Amemos a todos los miembros de la iglesia. Usted es importante, hermano o hermana. Esté adelante o no esté adelante, usted es importante. Los niños son importantes. Todos somos importantes. Toquemos, cantemos, ordenemos, lo que sea, hermano. Todos somos importantes. ¿Sí? La tercera tarea para la casa. Sí, para la casa. Recuerde que Cristo es suficiente. Usted necesita crecer. Necesita depender de Él. La iglesia necesita crecer. La iglesia necesita cada día aprender a depender de Él. ¿Dónde está eso? En Cristo Jesús. Pablo enumera todo lo que Cristo es para nosotros. Versículo 31. Él es. 30, perdón. Él es sabiduría. Él es justificación. Él es santificación. Y Él es redención. Todo lo que nosotros necesitamos como iglesia para vivir, para avanzar, para crecer, para ser saludables, no están en las ideas locas que se le puede ocurrir al pastor. No está en si cambiamos las sillas, si cambiamos la música, si cambiamos al pastor. Está en Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos como iglesia para crecer, para madurar y también para su vida personal como creyente, usted necesita es Jesús. Así que todo lo que necesitamos para ser una iglesia viva, santa, en crecimiento, está en Él. Así que antes de buscar cualquier estrategia humana, cualquier buena idea que están haciendo las iglesias de allá o cómo funciona el mundo, primero busquemos a Jesús. Primero busquemos a Jesús. Todas nuestras reuniones, programas, decisiones, lo que sea, antes de reflejar lo cool que podríamos ser, busquemos ser una comunidad centrada en el Evangelio. ¿Sí? Y la cuarta y última tarea para la casa, aprendamos a gloriarnos solamente en el Señor. Solamente en el Señor, porque solamente cuando nos gloriamos en el Señor, el orgullo se va. El orgullo se va. Cuando todos entendemos que somos lo que somos por pura gracia, desaparece el orgullo, desaparece el espíritu de competencia y de comparación. Así que alentemos la gracia y no el esfuerzo humano. Fomentemos y creamos una cultura de iglesia que exalta al Señor y no a nosotros mismos. Así que esto es muy, pero muy importante. Que el Señor nos ayude a entender estos dos principios. Recordar quiénes éramos y que recordar quiénes somos ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que recuerda eso. ¿Queremos ser una iglesia saludable? ¿Queremos ser una iglesia conforme a los parámetros del Señor? Bueno, no busquemos sabiduría humana, no busquemos poder humano, no busquemos influencias humanas, busquemos a Jesús. Busquemos a Cristo. Centrémonos cada día en la cruz. Amén. Que el Señor nos ayude y podamos ir avanzando en esta carta. Les invito a orar al Señor, a dar gracias al Señor por este tiempo y que oremos al Señor y pidámosle al Señor que seamos una iglesia conforme a su corazón, conforme al corazón de Él. Pidámosle al Señor que aportar, ¿sí? Señor, estamos aprendiendo qué es ser una iglesia saludable, cómo amar a la iglesia. Pidámosle al Señor que Él nos muestre cómo servir al Señor, cómo fomentar con la unidad de la iglesia. Seas miembro, no seas miembro, lleves 5 años, lleves 6 meses, lleves un día en la iglesia. Si el Señor te ha llamado es por gracia. Por lo tanto, tú tienes que buscar la forma de servir al Señor, de hacer que la iglesia sea la iglesia conforme a un corazón de Dios. Y esa es tarea de todos, no solamente del pastor o de un par de hermanos, es de todos, ¿ya? Así que vamos a orar al Señor y dar gracias por este tiempo. Señor, te agradecemos porque...